Institución Educativa Poblaciones IMPES, estudiantes de noveno, geometría, sean todos bienvenidos a un tema muy interesante llamado semejanza de triángulos y criterios de semejanza. Semejanza de triángulos. Podemos decir que dos polígonos son semejantes si tienen la misma forma. Sus ángulos son respectivamente iguales o congruentes y sus lados son proporcionales. Es decir, uno de los polígonos es una ampliación o una reducción del otro. Cuando es así, podemos decir que esos polígonos son semejantes. Aquí en la figura vemos dos polígonos de tres lados, el ABC y el A'B'C, dos triángulos. El ABC está inscrito dentro del A'B'C. Allí nos damos cuenta que el ABC es una reducción de A'B'C', por lo tanto son semejantes. Vamos a empezar a estudiar esos criterios de semejanza. El primer criterio es ángulo, ángulo, ángulo o ángulo, ángulo. ¿Sí? El criterio está establecido como ángulo, 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 pero es suficiente que un solo par de ángulos sea respectivamente igual a los otros dos ángulos del triángulo, ya que por una de las propiedades de los triángulos, en la cual la suma de los ángulos internos debe ser igual a 180 grados, vamos a obtener que la medida del tercer ángulo siempre va a ser igual en ambos triángulos. En conclusión, dos triángulos son semejantes si tienen dos pares de ángulos respectivamente iguales. En el caso de triángulos rectángulos es suficiente con que un ángulo agudo en uno de ellos sea congruente con un ángulo agudo del otro. En la figura podemos ver el caso que se nos presenta, ¿verdad? Tenemos el ángulo recto que se repite en ambos, el ángulo beta se repite en ambos triángulos y el ángulo alfa se repite en ángulos. Es decir, que aquí podemos aplicar el criterio de semejanza ángulo, ángulo, ángulo. Nos vamos al segundo criterio de semejanza de triángulos, lado, lado, lado. Decimos que dos triángulos son semejantes si sus tres lados son proporcionales entre sí. Miremos los triángulos de la figura, A, B, C y A'B'C'. Tienen diferente orientación, pero eso no quita que estos triángulos sean semejantes. Entonces podremos decir que el triángulo ABC es semejante con el triángulo A'B'C' si se cumple que A es A', como B es AB', como C es AC'. Y estas razones nos dan una constante que se llama razón de semejanza. Es decir, el cociente obtenido de comparar dos lados homólogos siempre nos va a dar la misma constante. Hemos llegado al tercer criterio, es lado, ángulo, lado. Dos triángulos son semejantes si dos de sus lados son proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es semejante. Es decir, vamos a mirar esta figura. El triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF si se cumple que el segmento AB es al segmento DE como el segmento AC es al DF. Hemos relacionado los lados congruentes de los dos triángulos. Y aquí nos damos cuenta que el ángulo A y el ángulo D son semejantes. Es decir, que aquí podemos establecer que estos dos triángulos son semejantes porque se cumple el criterio lado, ángulo, lado. Vamos a ver un ejercicio más práctico. Miren la figura que está aquí. El criterio que vamos a revisar es ángulo, ángulo, ángulo. ¿Qué nos dice el enunciado del problema? Nos dice AB y ED son rectas que son paralelas. Probar que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEC. ¿Cómo lo hacemos? Primero que tenemos que mirar es qué información nos está brindando el problema. El problema nos está diciendo que AB y DE son rectas paralelas. Entonces tenemos allí dos rectas paralelas que están cortadas por dos diagonales. Si nosotros tratamos de recordar el teorema de Tales, nos damos cuenta que cuando dos rectas paralelas son cortadas por una diagonal, vamos a encontrar mucha semejanza entre los ángulos. Por ejemplo, nos podemos decir que el ángulo A y el ángulo D son iguales. ¿Por qué podemos decir que son iguales el ángulo A y el ángulo D?
porque son ángulos que son alternos internos, ¿sí? Y el ángulo B y el ángulo E también son alternos internos. Es decir, ya tenemos dos ángulos, ¿verdad? Y cuando estamos en el ángulo BCA y el ángulo DCE, nos damos cuenta que son ángulos que son opuestos por el vértice. Significa que son iguales. Ya tenemos tres ángulos que son respectivamente congruentes a los tres ángulos del otro triángulo. Es decir, que aquí podemos aplicar perfectamente el criterio de ángulo, ángulo, ángulo. Ahora vamos a hacer la organización matemática de esta demostración. Tenemos el triángulo y teniendo la ruta de qué es lo que tengo y a dónde quiero llegar, organizo los argumentos de la siguiente manera. El primer argumento, ¿qué dice? El ángulo A y el ángulo D son iguales porque son alternos internos. El ángulo B y el ángulo E son iguales porque también son alternos internos. El ángulo ACB es igual al ángulo DCE porque son opuestos por el vértice. En el numeral 4 podemos decir entonces que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEC porque se cumplen los criterios 1, 2 y 3 en donde los ángulos son respectivamente congruentes entre los dos triángulos. Es decir, que se cumple el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Veamos otro ejercicio del criterio lado, lado, lado. Dice así, demostrar que los triángulos que aparecen en la figura son semejantes. Aquí tenemos el triángulo ABC y tenemos el triángulo EDF. Lo primero que hacemos es comparar los lados congruentes. Entonces podremos decir nosotros que el lado AB es al lado DF, como el lado AC es al lado ED, como el lado CB es al lado EF. Tenemos los valores de los lados, los vamos reemplazando enseguida. AB es 28, DF es 20, AC es 14, ED es 10, CB es 21 y EF es 15. Bien, vamos a coger cada una de esas razones y vamos a simplificarlas. 14 sobre 10. Ambos números tienen mitad, son números pares. La mitad de 14 es 7, la mitad de 10 es 5. 7 y 5 no podemos simplificarlos más, quedan allí. Vamos a revisar los siguientes números, 28 y 20. La siguiente razón. Podemos sacar cuarta de 28, 7 y cuarta de 25. Nos da igual a 7 quintos. Tomamos ahora la razón 21 sobre 15. Simplificamos. El 21 y el 15 no tienen mitad, pero tienen tercera. Tercera de 21 es 7 porque 3 por 7 es 21. Y tercera de 15 es 5 porque 3 por 5 es 15. Luego, al simplificar nos damos cuenta que 28 sobre 20 es igual a 7 quintos, que 14 sobre 10 es igual a 7 quintos y que 21 sobre 15 también es igual a 7 quintos. Entonces se está cumpliendo que la relación entre sus lados congruentes equivalen a una misma constante. Entonces podemos decir que esos dos triángulos son semejantes porque se cumple el criterio lado, lado, lado. Vamos a ver un ejercicio ahora del criterio lado, ángulo, lado. Dice el problema, demostrar en la siguiente figura que el triángulo DEC es semejante al triángulo ABE. Bien, lo primero que miramos aquí al observar la figura es que el ángulo AEB y el ángulo DEC son iguales porque son opuestos por el vértice. Entonces revisamos las proporciones entre los lados y decimos BE es proporcional a EC y AE es proporcional a ED. Bien, armada la proporción, como la pueden ver allí escrita, reemplazamos los valores. Sabemos que BE vale 9, que EC vale 3 centímetros, que AE vale 24 y que ED vale 8. Bien, tenemos solamente un par de razones, es decir, que es una proporción. Podemos aplicar
la propiedad fundamental de las proporciones, que es que el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Entonces multiplicamos 9 por 8 igual a 3 por 24. Nos damos cuenta que en ambos casos 9 por 8 es 72 y 3 por 24 es 72. Significa que sí son proporcionales. Es decir, que el triángulo ABE y el triángulo DS son semejantes porque se cumple el teorema lado-ángulo-lado. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.